directo. Resulta que Ian y Cristina comparten tantas cosas que Cristina ha decidido de motu propio que sea Ian el que modere la charla. No creo que a nadie le importe, ¿verdad?, tener a Ian como moderador. Creo que más bien es un auténtico lujo. Y ya, para no perder más tiempo, le cedo la... Estoy cometiendo el error que decía Ian Waits en la charla. Estoy diciendo de Ian Waits. Me presento voluntario para ser un moderador temporal porque ya me conocéis, soy moderado. Okay, now Warhammer 40,000. I come from the early years of Warhammer 40,000, and Dan Abnett, well, doesn't come from the later years. He got in the middle years of. So you can regard me as Warhammer 40,001, and Dan Abnett as Warhammer 40,020, 30, 40. Bueno, no sé si lo sabéis, pero yo vengo de los primeros años del Warhammer 40K y Dan Abnett de unos años un tanto posteriores. Así que, puestos a describirnos, yo diría que soy el Warhammer 40.001 y digamos que Dan es más o menos el Warhammer 40.020 y pico, 30 y pico, 40 y pico. Back in the golden days of approximately 1990, the owner of Games Workshop, a man called Brian Ansell, decided that he would like to use his wealth to obtain real novels by real writers set within his beloved domains of medieval Warhammer, Warhammer 40,000 and Dark Future, which was later suppressed. I won't talk for too long. Brian Ansell therefore telephoned the editor of Interzone magazine, Britain's most prestigious science fiction magazine, edited by David Pringle, and asked him to get authors who were real writers. And so David Pringle contacted his contributors and said, "Do you want £10,000 guaranteed, irrespective of sales?" And they all said, yes. Now, Pringle asked me, and I am a pacifist, sort of. And I said, Warhammer. If the name was Peace Feather, immediately. Probably okay. El caso es que la época dorada, en aquellos fantásticos años de principios de los 90, había una empresa que se llamaba y se llama todavía Games Workshop, cuyo propietario, Brian Ansell, decidió que tenía tanto dinero que quería contratar a novelistas para que escribieran novelas de verdad acerca del universo que él había creado, de los universos que él había creado en sus juegos. Así que propuso a varios novelistas escribir historias ambientadas en la Edad Media, escribir historias ambientadas en Warhammer 40K y escribir historias ambientadas en Dark Future, en la versión oscura del Warhammer también. Y el caso es que no se le ocurrió mejor idea para contratar a los escritores que contactar con una revista que era muy popular en Interzone, que en el Reino Unido en aquella época, era una revista de ciencia ficción que se llamaba Interzone, cuyo editor se llamaba David Pringle. Y David Pringle básicamente cogió el teléfono y dijo, bueno, ya que hay pasta, llamó a varios de sus colaboradores más cercanos, les dijo, oye, ¿qué os parecería cobrar 10.000 libras esterlinas por escribir una novela y dan igual las ventas? Te las van a pagar igual. Y todos dijeron, sí. Y a mí lo que pasa es que me llamó y me dijo, es para un universo que se llama Warhammer, o sea, martillo de guerra. Dije, mira, yo es que soy un pacifista, ¿sabes? A mí si se llamase La pluma de la paz, escribía la novela sin problema, pero el martillo de guerra como que... But all the other early authors, they wrote medieval Warhammer because they could write generic medieval fantasy and put in Warhammer names. 9 months later, I said, I do need £10,000. Then, the only thing which nobody would touch with a barge pole, that's a taboo, was
Warhammer 40,000. So I had to receive the encyclopedias of the Warhammer 40,000 universe and learn them. And I had to invent personalities for the little Warhammer figures, blah, blah, blah. Now, I'm a moderator. I will ask Dan Abnett to cast back his gaze, like the immortal emperor sitting upon his throne, and give us his perspective on the beginnings of Warhammer 40k fiction. El caso es que el resto de escritores que aceptaron la oferta pudieron escoger, y escogieron en inmensa mayoría hacerlo en el entorno medieval de Warhammer, básicamente porque tenían novelas de fantasía por ahí y bastaba con que incluyeran nombres de Warhammer y ya tenían la novela resuelta. Y el caso es que pasaron 9 meses y yo me dije de repente, hombre, pero la verdad es que amigo de las 10.000 libras como que me vendría bien ahora mismo y las necesitaba. Y lo único que quedaba en aquella época disponible era algo que nadie quería tocar ni con una pértiga. Era el 40K, básicamente. Era lo que sobre lo que nadie había querido escribir. Y dije, ya lo hago yo. Y recibí un tocho enorme, una enciclopedia acerca del universo de Warhammer 40K. Y me lo tuve que memorizar. Y tuve que inventar personalidades para figuritas de plomo de este tamaño. En fin, tuve que discurrir todas estas cosas. Pero como soy un moderador muy moderado, como os he dicho, le voy a pedir ahora a Dan Abnett que eche la vista atrás y que, cual emperador, sentado en su trono desde el que todo lo controla, nos cuente cómo fue su principio y cómo vio él el principio del universo narrativo del 40K. Can't remember what the question was now. I was approached in about 1995, 1996. I was fairly well established as a comic book writer, although I was a writer generally, but comic books were my thing. And I was approached by Games Workshop because they were trying to develop the fiction further, and they wanted to try comics first. And I had just written some issues of Conan the Barbarian for Marvel. And so therefore I clearly understood sword and sorcery. And they asked me to write that, and having written some comic strips, they said, are you interested in writing short fiction? And from the short fiction I then went on to writing novels for them, and 37 novels later I'm still doing that. The trick was they again, with my recruitment, is similar to Ian's in as much as they talked to a lot of writers. And there were a lot of very talented writers who could write good stories, but part of the trick was to capture that particular distinctive flavour of Warhammer that we refer to jokingly as grimdark, which is that combination of sort of gothic and vastly operatic and slightly insane things. And possibly because of a misspent youth playing role-playing games like Dungeons & Dragons, I knew a bit about Games Workshop, a bit about its iconography and its style. And I got the hang of it pretty quickly, which is why they kind of let me play with the toys and write the things that I do. Shall I let you catch up with me? En mi caso, tengo que remontarme o echar la vista atrás hasta 1995-1996 más o menos. En aquella época yo ya tenía una reputación y una carrera como guionista de cómic. Yo me considero escritor en general, pero estaba escribiendo sobre todo guiones de cómic en aquella época. Y Games Workshop no quería solo crear las novelas, sino que quería tratar de desarrollar aún más su universo de ficción. Y decidieron probar a lanzar una serie de cómics. Yo había escrito los guiones recientemente para Marvel de varios números de Conan y estaba claro que entendía el concepto de espada y brujería. Después de hacer algunos cómics para ellos, me dejaron empezar a hacer algunos relatos y de los relatos pasamos a las novelas y 37 novelas después, aquí sigo todavía escribiendo para ellos y haciendo lo mismo. Creo que el proceso es muy semejante al que acaba de describir Ian. Contactaron en mi caso, con varios escritores de mucho talento para que escribieran historias ambientadas en su universo. Pero es un universo que tiene un tono muy específico, algo a lo que nosotros nos referimos un poco de coña como el universo grimdark, o realmente oscuro y duro, si queréis, con toques de gótico, con toques de locura, con toques casi de ópera. Yo había pasado una juventud bastante descarriada y durante mis años de salvaje juventud había jugado muchísimo a Dungeons & Dragons y también conocía perfectamente la estética de Games Workshop, conocía cuál era el estilo de la editorial y
cuáles eran los elementos icónicos que tenían. Así que pillé muy rápido el tono de las novelas o el tono que tenían que tener las novelas. A ellos les gustó y me han dejado desde entonces jugar con estos juguetes. One of the things that I found fairly early on, which I think Ian did too, was that because the fiction was based on a game that was played with toy soldiers on a table, that everything was orientated towards that experience and warfare. And to write successful fiction wasn't just a matter of capturing the atmosphere, but of developing that universe and to showing all the things that you wouldn't ever see on a tabletop war game. Immense fun though that is, that I found that I wanted to write and needed to write sort of what I refer to as domestic 40k, to show what happened in that universe away from the initial front line. And it was writing those books that really picked up an audience again in the mid-90 period, where people were fascinated to read about the things that they couldn't experience in their gaming experience. And as a result, I found I needed to coin a lot of words for everyday objects that had never been considered because you didn't need them in the game. And I am delighted to this day that when you pick up a Warhammer Codex rulebook, those words are part of the standard vocabulary of the way they describe things, and it is extremely rewarding. It feels very satisfying to have helped shape a collective universe that many people sort of know very well, and to be there at that point where I'm thinking, there isn't a word for that. There needs to be, otherwise this story isn't going to make sense. Did you use a Latin dictionary at all, ever? Because the language spoken in 40,000 years in the future is called Imperial Gothic, and it's basically Latin. I put in various Latin curses in Latin into my books to make them education. I used Latin. I actually went and looked at a lot of classical languages to find it, to reflect the fact that it is both one culture and many subcultures who developed on their own on different planets. And in fact, discovered that my university education studying English and learning Anglo-Saxon was extremely useful for creating the languages of chaos. So I used a knowledge of Anglo-Saxon to construct artificially sounding chaos languages, which were a great contrast to the Latinate forms of what the Imperials were speaking. Yeah, that's a big coincidence, because we were both at Oxford and we both had to learn Anglo-Saxon. We were. Yes. Yes. Some sweet and yellow wood. No, don't translate that. Thank you. Yeah, of course I was punished for writing nearly Warhammer 40,000 books. We had a conference in Nottingham in about 1991 because... Oh, sorry. Oh, no. Just pretend, you know, tenéis que recordar, y eso es algo que yo tenía muy presente desde el principio, I wanted to leave it on a cliffhanger, you know? Not to one. Tenéis que recordar desde el principio que son obras de ficción que se basan básicamente en lo que ocurre sobre un tablero en el que hay figuritas de plomo. Todo lo que se escriba en el universo de ficción va encaminado a potenciar la experiencia de lo que es la batalla que estás luego jugando con tus amigos con las figuritas. Se trataba de crear no solo la atmósfera, sino de desarrollar todo un universo que pudiera acompañar a lo que ocurre en el juego de mesa. Necesitaba escribir, si queréis, el aspecto más cotidiano del universo del Warhammer 40.000. Básicamente lo que ocurre más allá de la primera fila del combate, que esa es la que conoces cuando juegas las partidas. Y creo que ese enfoque fue el que hizo que resultara atractivas mis novelas a los lectores a mediados de los 90. Les fascinaba leer acerca de aquello que no podían experimentar mientras jugaban las partidas. De hecho, acuñé bastantes palabras que definían objetos cotidianos del universo del Warhammer 40.000 y que están incluidas hoy en día en el códex de Warhammer, que están incluidas en el libro de reglas. Es decir, añadí palabras a un vocabulario y me encanta el abrir los libros y ver que hay palabras que he creado yo, que hay cosas que he aportado yo a un universo colectivo de un montón de gente que juega a ese mismo juego de mesa y que utiliza términos que he ido inventando yo. Si no había una palabra para definir tal o cual objeto, yo la inventaba y luego se podía incluir.
Dice Ian, oye, ¿y cuando inventabas las palabras, recurriste alguna vez al latín? Porque yo, por ejemplo, para el lenguaje de los imperiales, sí utilicé algunas expresiones en latín, sobre todo en lo relativo a tacos. Y Dan responde, sí, la verdad es que yo tuve más o menos el mismo enfoque que tú. Veía el latín como la lengua madre y luego utilicé expresiones de otras palabras que eran como subculturas dentro de una cultura más general, un poco como la evolución que ha ocurrido en el mundo. Además, descubrí que mis estudios de filología inglesa por fin iban a servir de algo, porque había aprendido la estructura del anglosajón, de lo que hablaban los anglosajones, y pude utilizar algunas de esas palabras para crear el lenguaje del caos. O sea que básicamente el lenguaje del caos lo construí a partir de la estructura del anglosajón. Pero sí es verdad que incluí algunas cosas del latín. Dice Ian Watson, claro, es que como los dos estudiamos en Oxford, dice Dan, pues sí, es verdad que los dos estudiamos en Oxford. Dice Ian, a mí lo que me pasó, veréis, es que es muy curioso, porque en 1991, en que yo fui uno de los primeros escritores, me castigaron. Y me castigaron por... No he oído las palabras en anglosajón anciano. Ondiñas veñen, Eva. I was punished for writing the greatest, well, some have said, Warhammer 40,000 novel, Space Marine. We had a conference in Nottingham with wine, and different writers with wine. More wine. And Games Workshop wanted us to do a collective novel where each writer would write chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 of the career of a space marine. And I, because of wine, volunteered to write the first part. And none of the other bloody writers did anything. I had to continue the book all the way to the end. Now, all I had at the time were miniatures of space marines with their armor. And how could they have personality? I mean, obviously they were psychotic, a bit like medieval knights. They were living in battle monasteries, floating in space. Did they have sex lives? They had been enhanced in superhuman ways. And I decided to give them a little personality. I would put in a homoerotic subtext. For example, bum branding. I delivered the book, and Games Workshop said, Ian, you will change large parts of this book. At that moment, the relationship between Games Workshop and the publisher, Games Workshop Books, collapsed. There was an interregnum of 9 months before Games Workshop appointed a new publisher. During that time, I changed nothing. During that time, Games Workshop forgot to tell the new publisher. My book was published exactly as it was. The result was that Games Workshop have been trying to prohibit it ever since. Copies of Space Marine change hands on eBay for $100. Games Workshop recently allowed the book to appear as print on demand expensively, but it has been withdrawn again, squashed by the games designers who have no sense of humor. A lo que íbamos. La novela que yo escribí para el universo Warhammer se llama El Marín del Espacio, el Space Marine. Y todo se debe a una reunión que tuvimos en 1991 en la que había en Nottingham, en la que había vino. Y había bastante vino, por cierto. El caso es que, como digo, había vino y decidimos que se decidió en esa reunión editorial que iban a lanzar una novela escrita por varios autores. Un autor escribiría el primer capítulo, otro el segundo, otro el tercero, otro el cuarto, etc. Y el título iba a ser Marine Espacial e íbamos a explorar la figura, pues eso, del marine espacial. Como os he dicho, había bastante vino. Y por culpa del vino yo dije, ya me presento yo voluntario. Yo escribo el primer capítulo. El problema es que el resto de los capullos que estaban allí presentes no escribieron ningún capítulo más.
y tuve que encargarme yo de todo el libro. Digo, pues en menudo marrón me he metido. ¿Cómo voy a escribir yo algo hasta el final explicando la personalidad de lo que no es más que una miniatura para mí? Que tengo la miniatura y es un tipo embutido en una armadura y que está así, y no hay nada más. Pensé, bueno, está claro que son psicóticos estos tíos, porque si no, no se dedicarían a lo que se dedican, un poco como los caballeros de la Edad Media. Además, viven en una especie de monasterios dedicados al combate, y yo pensé, oye, ¿y la vida sexual ahí qué? Porque estos tíos los han mejorado y tienen capacidades sobrehumanas. Y decidí, mientras escribía la novela, que me iba a divertir un poco y que le iba a poner un subtexto homoerótico a la novela. E incluí elementos como, por ejemplo, que se marcaba a los marines... se les marcaba en las cachas, en las nalgas. Y eso era uno de los elementos que metí, por ejemplo, como subtexto homoerótico. El caso es que envié la novela y los de Games Workshop se cabrearon bastante y me dijeron, tío, vas a tener que cambiar un montón de cosas. Ian, esto no se puede publicar así y vas a tener que cambiar un montón de cosas. Pero en ese momento la relación entre Games Workshop y la editorial Games Workshop Books desapareció, básicamente porque la editorial desapareció y se produjo un interregnum de 9 meses. Durante esos 9 meses yo, por supuesto, no cambié ni una coma, no toqué el texto en absoluto. Y para cuando contrataron a una nueva editorial para que publicase los libros, a los de Game Workshop se les olvidó decirles que el mío tenía que ir corregido. Así que la nueva editorial lo publicó, y lo publicó tal cual yo lo había escrito. El resultado es que desde entonces Games Workshop ha estado llevando una campaña muy intensa para prohibir esa novela, para prohibir Marines del Espacio, Space Marines, que si buscáis en eBay podéis encontrar algunos ejemplares que se están vendiendo a $100 cada uno, y que hace poco Games Workshop decidió, bueno, pues ceder un poquito y permitir que esa novela volviera a estar disponible en print on demand. Es decir, tú pedías la novela y te la podías imprimir. Salía bastante caro el pagarla, pero te la podías imprimir. Lo que pasa es que rápidamente volvieron a cambiar de idea, y yo creo que en el fondo es porque querían aplastarla, y eso se debe a que los diseñadores del juego no tienen maldito el sentido del humor. Dan, have you met cases of ideological guidance? ¿Te han dado directrices ideológicas, Dan? Yes, very much so. There is a very strong intellectual property IP that is fiercely guarded by the Games Workshop higher functionaries. Yes. And yeah, you have The Inquisition. the Inquisition. I think indeed purged your book and really consider you to be a heretic for that. In fact, I encountered that very early on with my initial proposal for a book, which was called Space Marine 2. This time it's more bum branding. But I seriously didn't want that one. I found Space Marines to be difficult to write because of the very nature of them. Not only are they toys, they are toy soldiers, but as you point out, these are genetically created warriors designed for a very, very specific purpose. They are post-human at the very least. They're not human anymore, and their character variation is, by dint of their very nature, very, very slight. Which is why, when I started writing novels for them, I wrote about the Imperial Guard, who were the human soldiers, because I wanted to attach character to the stories that I could relate to. And it was only after a while of writing Ghouls, Ghosts, and the human level characters that I felt the sort of confidence to tackle Space Marines. And one of the ways I found that I could do it, which they supported, Games Workshop ideologically supported, was the idea that to a Space Marine, the difference between one Space Marine and another is staggeringly obvious. But that from a human perspective, it wasn't obvious, because they were just these sort of uniform giants, all cast from the same genetic mould. And that actually was a very useful thing that I found to be able to put into stories, to have that contrasting viewpoint, where we felt that these were actually slightly more human than we first realised, but they weren't understood by the humans around them, and the humans they were in fact serving. When later I came to write the Horus Heresy novels, or write my contribution to the Horus Heresy series, which is the story of the origin myth of the universe, very much like the Clone Wars, actually. It's referred to all the time, and in fact, it's one of those things where, almost like the Clone Wars, you don't want to talk about it in detail because you're going to make a terrible, terrible movie. And one of the things there is that in Warhammer 30,000, because it was 10,000 years earlier, the Space Marines there, earlier in their lives as a breed,
had greater personality education because they weren't constrained by the stagnating oppression of 40,000. They were much more sort of admirable, questing beings who happened to be warriors, but also were many other things besides, because they were meant to be the lords who would rule the planets they would conquer, and they needed to be well-rounded. So that was liberating in a sense there. And we talked about Space Marines, the word Space Marines, the chat we were having earlier on, but I went to the Latinate things. Adeptus Astartes, for instance, which is the term used in the game to refer to Space Marines. That's their technical term, sort of Latinate. And I wanted to refer to them as that, to give them that sense of an in-universe mystery. So I refer to them as Astartes, and they refer to themselves as Astartes. And I'd actually got away with doing that for quite a few books before the higher-ups came to me and said, stop calling them that. And I said, why? That's what they're called. It's in your rule books. And I said, yeah, but that's not grammatically correct to call them Astartes. And I just went, no. Really? It's not even Latin anyway, and you're trying to, this is logothic, it's not, I tried to pick apart them, and I also wanted to use their own colour text, their own atmosphere, to increase the atmosphere of the series. And they said, absolutely not. And it turned out the real reason, and I feel that in many respects you are part of the real reason they wanted me to call them Astartes is because to an American, not to the American audience in particular, they found at American Games Days the players were referring to them as arse tarts, which has a very specific meaning and that's why they wanted to remove that from that. And it seems to me doubly ironic now that actually we've moved forward now into the 2013. There were several lawsuits brought against Games Workshop because they were absolutely in that hobby gaming sense in their early days, borrowing gleefully from everywhere, paying homage to everywhere. And I think that's one of the reasons it's got such a wonderful feel to the universe, because it does, you can see its kind of genetic heritage back to all sorts of wonderful parts of science fiction and fantasy. But they tried to copyright the phrase Space Marine, and of course that's very difficult. In a world where Heinlein exists and there are many other it's very difficult to talk about that and pretend that it belongs to you. Similarly, orcs. Similarly, everything else that has been begged, borrowed or stolen across the years. So actually Games Workshop realised that the best way to protect their genuine IP, which was genuinely theirs, was to actually distance themselves from the more generic things that they borrowed in the beginning. So, to my delight, the Space Marines now are the Adeptus Astartes, and that's what we're encouraged to call them. So in a very roundabout way, I kind of was vindicated, which pleased me. Well done. Good luck with that. La verdad es que sí, y mucho. He tenido muchas injerencias desde el punto de vista ideológico por parte de la empresa y de la editorial. Veréis, el caso es que los de Games Workshop defienden su propiedad intelectual con uñas y dientes. Son muy duros con eso, sobre todo los altos cargos y los directivos. Sí, los que fueron inquisidores, los que son los inquisidores, dice Ian. Y responde Dan, efectivamente, los inquisidores que quemaron tu libro y te consideran un hereje. Yo no entiendo por qué, cuando empecé a escribir para ellos, por cierto, les propuse hacer el Marine Espacial 2, vamos a marcar las dos nalgas, y no les gustó la idea, no acabo de entender por qué. Y es que es verdad que es muy difícil dar personalidad a algo que en el fondo no deja de ser una figurita y un soldado de juguete con modificaciones que le hacen post-humano y que tienen una personalidad muy limitada, muy definida, y eso no permite que evolucione demasiado el personaje. Por eso en las primeras novelas que yo escribí para Warhammer 40K me centré en la Guardia Imperial, porque son los únicos que son realmente humanos, y eso me permitía establecer relaciones propias de seres humanos entre ellos. Después de unas cuantas novelas y de cierto tiempo de pillar confianza, sí me animé a escribir acerca de los marines espaciales. Y lo que hice fue tener una idea que me parecía un poco novedosa. Y es que si le preguntas a un humano cuál es la diferencia entre un marine espacial y otro, te dirá que ninguna. Pero si le preguntas a un marine espacial en qué se diferencia de su compañero, te dirá que es obvio y que hay un montón de diferencias distintas. Para los humanos no son más que juguetes gigantes uniformados que salen del mismo molde, pero desde el punto de vista de los marines son distintos entre sí y ellos lo saben. Lo único que ocurre es que los humanos no son capaces de ver esas diferencias, no son obvias para los seres humanos a los que en el fondo están sirviendo. Y eso
me ayudó a comprender un poco mejor a los personajes. Luego tuve la suerte de poder escribir un poco acerca de la herejía de Horus, que es uno de los capítulos fundacionales del universo de Warhammer 40K. Para que nos entendamos, es algo a lo que se hace referencia un montón de veces, pero que no está muy definido, un poco como las guerras clon en Star Wars. Es el tipo de material sobre el que no quieres escribir porque luego haces el guión de una peli que acaba siendo un auténtico churro. Pero a lo que íbamos. En el caso de la herejía de Horus, tuve la suerte de que estaba ambientada unos 10.000 años antes de lo que ocurre en el 40K. Con lo cual, los marines no estaban tan constreñidos como en la actualidad, digamos. Tenían más rasgos de personalidad. No eran solo soldados, sino que hacían muchas otras cosas. Y eso les permitía... me permitía a mí poder irlos desarrollando. Eran los futuros líderes de los planetas que iban colonizando y eran realmente mucho más que simples soldados. Antes hablábamos de los latinajos o latinismos, como queráis con Ian. Bueno, en mi caso, yo acuñé el término Adeptus Astartes para referirme a los marines espaciales. Ese es su nombre técnico, si queréis. Es una especie de latinajo, no es una palabra correcta desde el punto de vista gramatical en latín, pero después de varios libros utilizándolo, después de conseguir que se popularizara el término y que mucha gente les llamara Astartes, de repente de la editorial me dijeron, oye, que no, que tienes que dejar de llamarles eso. Dije, ¿pero por qué? Me dicen, porque no es correcto desde el punto de vista gramatical. Digo, ¿en serio me estás diciendo que en el neogótico, que no es más que un popurrí, un batiburrillo creado a partir del latín, me estás controlando si es correcto desde el punto de vista gramatical el término que estoy utilizando? No me lo creo. Y me dijeron que no se puede utilizar y que ya está. Y desde entonces se prohibió durante un tiempo el uso de ese término. Yo lo había creado para, no sé, dar un poco más de atmósfera, para que los marines espaciales tuvieran una jerga, un término propio con el que se referían a ellos. Pero creo que la verdadera razón de que me prohibieran utilizar lo de Astartes es porque al público americano aquí le sonaba mucho como Ars, que es culo, y tarts, que vendría a ser como pastelito, o sea, pastelito de nada, si queréis. Y las tartes, para el americano, putitas. El caso es que para el americano eso era algo que realmente les hacía reír y la editorial como que no estaba muy por la labor. Lo que es doblemente irónico de toda esta historia que os estoy contando es que en 2013 se fallaron varias denuncias que se habían presentado contra Games Workshop. Denuncias porque parte de la riqueza y del atractivo que tiene Games Workshop es que bebe de muchas fuentes distintas y toma prestados elementos de muchos universos diferentes. Eso te permite trazar claramente la herencia de Games Workshop, saber cuál es su linaje, si queréis, cuál es su origen. Claro, Games Workshop había tratado de obtener el copyright o la marca registrada de términos como marines del espacio. Eso, en un universo en el que hay obras como las de Heinlein o Haldeman, como comprenderéis, es muy difícil. También habían querido registrar el término orcos, ya me diréis vosotros. Y el caso es que al final acabaron perdiendo todas las denuncias que se presentaron y se dieron cuenta de que lo mejor que podían hacer era precisamente preservar aquello que los hacía distintos, conservar aquello que no se parecía a sus fuentes originales, sino que se alejaba de los elementos más genéricos y les daba una entidad propia. Y de ahí que los marines espaciales vuelvan a llamarse Astartes. Así que me siento especialmente reivindicado por esa sentencia. Okay, we have 5 minutes left. Algunas preguntas. I want you to talk about the Stanley Kubrick experience that I read about in the internet. But it's related to Warhammer. It's related with the Inquisitor novel. No. Okay. Ha quedado claro. Bueno, decir que me encanta Draco y me encanta Ravenor. Draco me encanta la escena del Salón del Trono en Terra y Ravenor, sus personajes me parecen estupendos. Y hasta Frauca me parece súper carismático. Y me gustaría preguntar sobre el tono general del universo. Es decir, todo el rato nos están diciendo, está transmitiendo que el ser humano es mísero, es insignificante y no vale nada. En cambio, tenemos personajes con que nos podemos identificar, como Ravenor, que consigue lo que consigue a pesar de estar en una silla de ruedas, Jarry, que se enfrenta a un enemigo más grande que él siempre, más fuerte, tal.
o Alcaudón, que pasa de pordiosero un niño colmena a héroe de los marines. Entonces, si realmente la idea más potente es eso, la miseria del ser humano, o hay más heroísmo del que parece, más que el ser humano puede enfrentarse a cualquier cosa. Well, I think there's two things there. I think first of all, in terms of, as it were, supporting the game, which after all, let's not forget, is part of a huge shared universe. The fiction is an interpretation of the game. It is capturing that essence of misery, that terrible, terrible cultural, psychological stagnation of a race that has become so bloated and so sort of forgotten where it's come from, that it's sort of propitiating its technology as if it's magic, because it's forgotten how it works. So that is tonally the grimdark that we talked about, and that is an extremely important thing, because it sets the very, very, very specific, unique flavour of Warhammer for players and for people adventuring in it. And we're always striving to capture that. I think it's just, as an aside, the interesting contrast between that and the Horus Heresy thing, as I said, 10,000 years earlier, where there is still an immense sense of optimism. One of the great contrasts we were able to draw was the appalling cultural stagnation and sense that it's 10 seconds to midnight for that universe is not there in the Horus Heresy. That there's still everything to play for. There's still great possibilities, and part of the tragedy is the contrast between those two tones. But to write, you read a rule book, a codex, that captures that atmosphere, that miserable atmosphere. That's fantastic, because it puts you in the mindset to play the game. But if you're reading a novel, probably just a novel, but certainly if you're going to read a whole line of novels, a series of novels like Ravenel, like any of these things, that's going to become relentless after a while. Just the level of misery is going to become relentless, and all you're doing is just adding to that sort of pessimistic flavour. So one of the things that I did, I really feel like Ian is another writer who's done that, is to try and attach the stories and that miserable environment to strong characters that you can relate to, human characters that you care about. In the corridor outside, I was asked the question that I'm asked at every single convention I ever attend, and this is the first time it's been asked in Spanish, which is, why did you kill Bragg? Bragg is a character I've told in one of the novels. It's the question I've been asked probably more times in my life than what do you want for dinner? And the reason I did it was because these are stories about war, and I wanted to create characters that you cared about and you were engaged with. Gaunt's Ghost to me is an enormous sort of soap opera, really, a science fiction soap opera. But the point is, it's also war, it's also that miserable tone, it's that horrible feeling. So it was about showing people that you cared about aspiring, achieving, overcoming great odds, but also because it was a terrible universe and war was an unforgiving thing, that characters would die. And sometimes it was the characters that you really cared about that would die that made the point. If I killed off a red shirt, you wouldn't have cared. The fact that there were several important characters that I'm now seemingly an indiscriminate fictional serial killer bumping off your favourite characters every book that comes out is part of the fact that it reminds you that this is an unforgiving universe. And the caveat which my wife Nick, who also writes for War Games Workshop, reminded the questioner in the hallway, which is, if you think it upset you that Bragg died, I sort of become extremely proprietorial and attached to the characters, so I need sort of deep therapy when I kill a character off. And sometimes when I kill a character off, it comes as a surprise to me. I once, you run out of paper, I've got to stop talking. There was one novel where I set the whole novel up because I knew a character needed to die, and only whilst I was writing the paragraphs leading up to that character's inevitable death that I've been planning for 3 months, did I realise that I'd picked the wrong character. And they actually, for dramatic purposes, it had to be the character standing on their left. And therefore ended up killing off a character that I wasn't expecting to kill, and was really genuinely quite traumatised creatively as a result of that, because I sort of didn't. I think as a result, the writing had that quality of the unexpected, because it came as a shock. Yes. The George Martin. Sorry, I got lost. No. Dos cosas.
Tenéis que tener en cuenta que lo que escribimos, las novelas que escribimos, son en realidad un apoyo a un juego, y un juego que tiene un enorme universo compartido, que forma parte de la vida de muchos jugadores y que tiene efectivamente esos elementos que describías de miseria en su interior. Es una cultura que se ha visto paralizada, es una raza que ha olvidado sus orígenes y que considera la tecnología magia, exactamente. Es ese elemento grimdark, ese elemento oscuro que aludía antes. Algo que está presente en todas las partidas cuando empiezas a jugar con las figuritas y que es algo que comparten todos los jugadores. Y es algo que traté de reflejar estableciendo una comparación con lo que ocurre en la herejía de Horus. En la herejía de Horus, que está ambientada, como os he dicho, 10.000 años antes, el tono es mucho más ligero. Y me gustaba ese tono mucho más ligero porque permitía contrastar entre la actualidad, digamos, del Warhammer 40K y lo que ocurría en 10.000 años antes. En la herejía de Horus hay optimismo todavía, no se ha paralizado la cultura. Durante esos 10.000 años... es cuando se produce esta paralización de la cultura y este elemento de tragedia. Esa tragedia no puede ser un elemento constante de todas formas. Forma parte del códex del juego, forma parte de la naturaleza intrínseca del juego y tiene que estar presente cuando te pones a jugar. Pero cuando te pones a escribir o a leer una novela, como por ejemplo la saga de Ravenor que decías, si tengo la tragedia todo el rato constante, la miseria todo el rato, acaba siendo abrumador y no hay quien siga adelante. Así que traté de ir añadiendo elementos que pudieran... llamar la atención del lector. Creo que igual que Ian, he tratado de introducir en la historia personajes con los que pueda establecer una relación el lector. Y eso es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. En el pasillo me he preguntado, justo antes de entrar, algo que me preguntan absolutamente en todas las convenciones, salones y jornadas a los que voy. Y es, básicamente, y es la primera vez que me la preguntan en español, eso sí, ¿por qué maté a Blag? Blag es uno de los personajes más populares de las novelas que he escrito y os aseguro que yo creo que me han preguntado más veces ¿por qué maté a Blag? Que qué quiero de escena. Y lo hice básicamente para recordar al lector que la historia que estoy contando es una historia bélica, es una historia de guerra. Quiero que se preocupen por los personajes, que sientan interés por ellos. ¿Es una soap opera lo que estoy contando? Sí. ¿Tiene el tono ligero a veces? Sí. Pero recuerdo el elemento de miseria. Y tiene que ser algo que permita recordar esa miseria también de vez en cuando a los lectores. Estamos en un mundo que está en guerra, un mundo que es cruel, un mundo en el que los personajes mueren. Y quería que cuando yo matase un personaje fuese un personaje que tuviera el cariño de los lectores, no un camisa roja como los de Star Trek, por los que nadie se preocupa. Quería crear una serie de libros donde cuando un personaje fuera a morir, realmente sintieras algo y donde tuvieras la sensación también de que están en guerra y de que cualquier personaje puede morir en cualquier momento. Mi mujer, Nick, que está sentada por ahí atrás, también escribe novelas para Games Workshop y fue ella la que me lo recordó, la que me dijo, tienes que escribir acerca de personajes que te interesen y tienes que ser capaz de matarlos porque es parte de lo que estás transmitiendo al lector. Imagínate, me decía ella, si a un lector le molesta que maten a Blag, imaginaos lo que puede ser para mí que lo he creado. Necesité terapia con algunos personajes. De hecho, recuerdo incluso una novela en la que empecé desde el primer párrafo llevando hacia la muerte inevitable de un personaje. Durante 3 meses estuve escribiendo para llegar a esa secuencia en concreto y resulta que estaba equivocado, que el personaje que tenía que morir no era aquel que yo había concebido como la víctima al principio, sino que tenía que ser el que estaba a su izquierda. Imaginaos la sorpresa que me llevé y lo duro que resultó para mí el estar durante 3 meses pensando que iba a matar a un personaje y que al final fuera otro el que moría. Me creó un trauma absolutamente inesperado, os lo aseguro. Por razones del tiempo, en fin, de todo, os agradezco vuestra atención.